hablar de lo mismo que hablo siempre, porque no sé hablar de otras cosas. No, bueno, qué gusto tenerlos aquí. Disculparán mi voz aguardientosa, pero como que nos han tocado demasiadas clases estos días y ya me estoy quedando sin voz. Pero me da mucho gusto volverlos a ver, algunos, y a los demás, pues, conocernos nuevamente, ¿no? Bueno, pues yo soy Mariel y como les decía Mario, pues esta es la segunda, tercera sesión de escatología, ya no sé, no importa. Pero el punto es que yo estaré abordando la escatología desde una perspectiva de la teología bíblica, ¿no? Yo estaré abordando la escatología desde la revelación y pues no sé quiénes de aquí estuvieron en el curso de Apocalipsis, pero pues si ya estuvieron, pues ni modo, finjan mucha sorpresa, ¿no? Espérense, déjenme compartir esta cosa. Sí, no soy un desastre, espérenme. Tururú. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la escatología desde la perspectiva bíblica, pero pues bueno, para hablar de esto me gustaría hacer una pequeña introducción recordando algunas situaciones importantes, ¿no? Yo quisiera recordar, bueno, que la escatología desde una perspectiva tradicional o desde una perspectiva que se mantuvo durante mucho tiempo en auge, pues la escatología fue considerada durante mucho tiempo, si no es que en algunos espacios sigue siendo considerada así, simplemente como la doctrina de las cosas últimas o como una doctrina acerca de lo último, ¿no? Y bueno, a mi parecer muy particular y sobre todo desde la perspectiva donde estaremos abordando hoy, que es la perspectiva bíblica, me parece que eh, hablar de la escatología solo como esta doctrina de las cosas últimas o de lo último, correría dos riesgos graves, ¿no? El primer riesgo pues sería un riesgo de un reduccionismo complicado, ¿no? Como ustedes seguramente saben, pues cuando se tenía esta perspectiva de solo considerar las cosas últimas, pues estas cosas últimas eran comúnmente ciertos sucesos que iban a suceder al final del tiempo y que sobrevendrían al mundo, a la historia y a los hombres, ¿no? Y que eran situaciones tales como el retorno de Cristo como el Señor del universo, el juicio del mundo, el cumplimiento del reino, la resurrección de todos los muertos, la nueva creación de todas las cosas e incluso las famosas postrimerías, ¿no? Entonces, el problema de considerar a la escatología solo como un hablar sobre un decir de las cosas últimas o acerca del último tiempo, pues caería en un problema grave, ¿no? Porque tales sucesos solo eran comprendidos como algo que había que de irrumpir en este mundo desde un más allá de la historia, pero poniendo fin a una historia, vamos a llamar aquí entre comillas, de alguna manera terrenal, ¿no? Y que esa irrupción lo único que haría era agitar y mover todo aquí abajo, ¿no? Entonces, a mi parecer, y me parece que es algo que puede justificarse muy bien desde de la escritura, pues estas cuestiones se volverían bastante reduccionistas, al menos por lo siguiente, ¿no? El problema de entender la escatología solo como lo que sucede en el último día o en los últimos tiempos y demás, pues traería unas problemáticas serias en cuanto a una pérdida de significado de la escatología, ¿no? Si nosotros solo entendemos la escatología como lo que ha de pasar en los últimos tiempos o como estos eventos aislados que han de venir al final de algo, pues tenemos una pérdida grande de significado, ¿no? Hay una pérdida de orientación de la vida, una pérdida grande de aliento y sobre todo, y a mi parecer muy personal, la más peligrosa, hay una pérdida grave de crítica ante nuestro presente, ¿no? Cuando uno se acomoda a pensar que la escatología solo es aquello que ha de suceder al final de los tiempos o que ha de poner fin a un tiempo entendido de manera moderna, de manera positiva, o que solo será la irrupción de ciertos acontecimientos particulares, pues trae el problema de cierta pasividad en la vida, ¿no? Trae el problema de decir, bueno, o como nos decían, no sé si a ustedes, ¿verdad? Pero seguramente en sus tradiciones religiosas, no solo solo los metodistas tenemos ese problema, ¿no?
pero no se convierte la escatología en una especie como de aspirina, ¿no? Así de voltear a ver el mundo y de decir, bueno, sí están sucediendo situaciones o vivimos en estructuras muy, muy alejadas de la realidad esperada, pero no pasa nada porque el Señor ha de venir, ¿no? Entonces hay que sentarnos y esperar a que el Señor venga, ¿no? O no ha de pasar nada porque en el futuro ha de ser instaurado el reino y entonces pues uno dice, bueno, pues las cosas están de la fregada, pero no pasa nada porque uno tiene que sentarse a esperar, ¿no? Entonces, me parece que entender la escatología como un problema solo del último día, pues tiene esta pérdida de significado, ¿no? No hay hacia dónde orientarnos, puesto que no hay ninguna orientación, ¿no? Si solo ha de suceder al final, pues la única orientación que hay es la de la espera pasiva, ¿no? Obviamente esto también produce una pérdida de aliento y sobre todo, como decíamos, una pérdida de crítica, ¿no? Me gustaría decir, y prometo que no lo estoy diciendo porque yo venga de una tradición hija de la Reforma, pero sí me gustaría decir que mucho de lo que vamos a hablar en este espacio durante esta hora y media, ya hora 20, es resultado de las críticas y de los grandes cuestionamientos que hace la teología reformada, ¿no? Al devenir de la teología, ¿no? De la teología bíblica al menos, ¿no? La reforma se traerá varias preguntas, pero bueno, como esta no es clase de teología reformada, yo solo quisiera recordar que la teología reformada le hace una fuerte crítica al modo de pensar la teología como sistemática nada más, ¿no? Esta cuestión, esta crítica que estoy haciendo yo a la escatología, pues era más o menos la concepción justamente dogmática de la escatología, ¿no? De comprender incluso etimológicamente, ¿no? Escatón y logos, ¿no? La doctrina o el hablar o la palabra sobre el último, sobre lo último, sobre los últimos tiempos, como queramos entender escatón, pues ya traía un problema, ¿no? Porque entender en la escatología como un discurso de algo, como el logos griego, pues ya nos trae problemas serios, ¿no? Porque el objeto de estudio se volvería complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos logos? ¿Cómo hacemos doctrina? ¿Cómo hablamos de algo que no sabemos, ¿no? ¿Cómo hablamos de algo que se espera? ¿Cómo hablamos de algo que no está presente, ¿no? El logos griego tiene esa característica de hablar de lo que, perdónenme la redundancia, pero de hablar de lo que se puede hablar, ¿no? Entonces, entender la escatología desde logos griegos, pues ya es un problema grave, ¿no? Porque ¿cómo hablamos de lo que no conocemos? ¿Cómo hablamos de lo que esperamos? ¿Cómo hablamos de lo que no está aconteciendo en el ahora? ¿Cómo hablamos de lo que ni siquiera sabemos cómo de acontecer, ¿no? Entonces les decía que a mi parecer la teología reformada trajo esta gran pregunta, ¿no? Trajo esta gran pregunta de la crítica a la teología dogmática, para preguntar cómo hacíamos una teología de carácter más práctica, ¿no? O que en algunos espacios se llamará de manera muy atinada la teología de la emergencia, ¿no? Entonces, la teología reformada le preguntará a la dogmática, bueno, pues sí está padrísimo el discurso sobre la escatología, está padrísimo el discurso sobre la cristología, está padrísimo todo el discurso, pero ¿qué hacemos ante una situación real, tangible, ante problemas realmente serios, ¿no? Digamos que la teología reformada lo que vino a preguntar es por qué estamos dando respuestas a preguntas que ya nadie se está haciendo, ¿no? Y entender la escatología solo como el discurso sobre los últimos tiempos, pues también sería estar dando respuestas a preguntas que nadie se está preguntando, ¿no? La escatología cobra sentido en cuanto puede ser luz y puede ser respuesta a preguntas realmente importantes, ¿no? Por eso ponía yo aquí este hermosísimo signo de interrogación, porque si nosotros entendemos la escatología solo como la doctrina de los últimos tiempos o de las últimas cosas, estaríamos abandonando el centro mismo de la teología cristiana, ¿no? Si la escatología solo ha de responder sobre los últimos tiempos, pues ¿qué pasa con el acontecer de la cruz? ¿Qué pasa con el acontecer de la resurrección? Que es otra de las grandes preguntas que trae la teología reformada, ¿no? Si nosotros recordamos la teología previa a la reforma, estaba muy centralizada y es más, me atrevo a decir, aunque no es tema central de esta sesión, me atrevo a decir que sigue siendo una de las problemáticas de las teologías de nuestras comunidades hoy en día, es que son teologías centradas en la teología de la gloria y que han olvidado la teología de la cruz, ¿no? Entonces, la escatología entendida como solo un discurso, como solo una reflexión sobre el último día, pues dejaría de lado todo este acontecer de la pasión, ¿no? Y sobre todo, pues causaría lo que ha pasado en la iglesia como institución en muchos momentos, ¿no?
Al entender así la escatología, pues hay una pérdida grave del efecto movilizador, revolucionario y crítico que tendría la escatología como tal. No sé si hasta ahorita con estas cuestiones introductorias más o menos me estoy dando a entender, si vamos bien o si tienen alguna pregunta, algún comentario, o puedo seguirme ya para ir entrando a la cuestión bíblica. ¿Todo bien? Vamos a suponer que sí. Esto de dar clases con Zoom de verdad me sigue traumando porque es como hablar, es como una sesión espiritista, ¿no? Así uno no sabe si alguien lo está escuchando, tenemos que estar preguntando si la gente está ahí, si no sé en qué se va a convertir esto a la larga, pero bueno, voy a suponer que todo bien, ¿no? Bueno, otro problema, gracias. Otro problema grave era que la teología dogmática solo entendía la escatología como una parte o como un apéndice de todo el devenir teológico, ¿no? Como si fuera solo un bracito de la teología o como si fuera solo una ramificación de todo el espectro teológico, ¿no? Sin embargo, pues nosotros vamos a empezar a abordar la teología bíblica con esta afirmación importante, ¿no? O sea, la escatología no es un bracito, no es un cachito de la teología, ¿no? Es la doctrina acerca de la esperanza cristiana, y si nosotros afirmamos que la escatología es esto, nosotros tenemos que entender que entonces que es el centro de la fe cristiana, es decir, no es un cachito, la escatología no es un cachito de la teología que se tenga que estudiar, no es solo, digamos, el clímax de la teología, sino que es de hecho el comienzo de toda teología, ¿no? Si nosotros no entendemos la escatología como el comienzo de la teología, pues vamos a caer en este error de la teología dogmática, de considerarla pues solo un pedacito, ¿no? Solo una pieza del rompecabezas de la teología, ¿no? Entonces necesitamos dejar de pensar en la escatología como el final de la teología y empezarla a pensar como el comienzo de toda teología, ¿no? Al decir que la escatología es la doctrina acerca de la esperanza cristiana, nosotros le vamos quitando, permítanme decirlo así, le vamos quitando ciertos prejuicios a la escatología, perdón. No sé si les pase a ustedes, pero por ejemplo veíamos un fenómeno muy interesante cuando tuvimos el curso de Apocalipsis, que a pesar de todos los avances teológicos, todos los avances bíblicos que ha habido, pues aún nos da miedo acercarnos a la palabra escatología, ¿no? Aún nos da miedo escuchar Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Y que todavía hay esta percepción como de, no, pues es que si la escatología, si la apocalíptica son los discursos sobre los últimos tiempos, pues mejor ni hay que hablar de ellos, ¿no? No nos vayamos a invocar, ¿no? Todavía hay cierto miedo, todavía hay cierto temor en hablar de lo que es considerado lo último, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros le damos la vuelta a la historia y pensamos la escatología como esta doctrina de la esperanza? Entonces, en vez de darnos miedos o demás, pues se convierte en algo absolutamente dinamizador, ¿no? Se convierte en una parte de la teología que pone en marcha todo el devenir teológico, ¿no? Lo interesante de la escatología es que no debe, al no considerarla solamente como lo que ha de pasar en un futuro, y la empezamos a considerar como el comienzo de la teología, entonces nosotros empezamos a entender que no se trata solo de lo esperado, ¿no? Sino que se trata también del esperar, ¿no? Esta escatología está centrada sí en lo esperado, pero también recorre todo el tiempo del esperar, convirtiéndose así en el centro de la fe cristiana, ¿no? Ahora, como yo les decía al principio, pues a mí me toca abordar un poco este tema desde la revelación, ¿no? Voy a hacer la justificación que cualquier profesor malo como yo hace cuando lo invitan a dar solo una sesión, ¿no? En hora y media es imposible hablar de la escatología bíblica, ¿no? Porque habría que hacer un recorrido más o menos, pues casi sincrónico de la escritura para poder hablar de cómo la escatología está presente en la escritura, pero como en hora y media es imposible, pues vamos a abordarlo de la manera más amplia posible, ¿no? Entonces, me gustaría hablar del papel de la revelación en este sentido escatológico, ¿no? De manera negativa, el papel de la revelación lo que hace es evitar las falsas clausuras e impedir que el ser humano quede rebajado, ahí debería decir rebajado, ¿no? Pero uno es disléxico, ¿no? En la banalidad de lo puramente sensible, ¿no? De lo que nosotros consideramos como anónimo, como infrapersonal, ¿no? O peor aún, en los diversos totalitarismos que lo mantienen preso en la finitud, ¿no? Básicamente, el papel de la teología
en esta cuestión escatológica, bueno, de la teología de la revelación, en esta cuestión escatológica es dejar de crearse ídolos, ¿no? Ahorita más adelante voy a hablarlo, ¿no? Y de manera positiva es que la escatología, desde una teología bíblica, dinamiza todo, ¿no? Como les decía, si nosotros dejamos de ver la teología, bueno, la escatología, como aquello que ha de suceder en los últimos tiempos, y podemos traerla al presente, decíamos ahorita, no solo a lo esperado, sino también al tiempo de esperar, lo que sucede es que entonces la escatología lo dinamiza todo, lo mantiene abierto y hace posible que la emergencia humana se eleve sobre sí misma en el encuentro con Dios y vaya desplegando toda su potencialidad, ¿no? Miren, me robé esta frasecita ahí de Gaudium et Spes, que me parece que resume más o menos lo que hemos platicado hasta el momento, ¿no? Dice, la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, ¿no? Es decir, no es esta aspirina que la dogmática tenía para pensar que, bueno, pues nada más hay que sentarse a esperar porque todo ha de suceder en un futuro y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien le proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio, ¿no? Cuando por el contrario faltan este fundamento divino y esa esperanza de vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, ¿no? Y aquí me voy a detener tantito para hacer esta reflexión, ¿no? O sea, si la escatología no es, permítanme decirlo así, no es actualizada hacia nuestro presente, pues no, uno justifica muchas cosas, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues como las cosas han de suceder en un futuro o en estos tiempos últimos, pues lo que está pasando ahora no podemos hacer nada, ¿no? No podemos hacer más que quedarnos como espectadores y decir, bueno, pues sí, están pasando un montón de cosas que atentan contra la dignidad de las personas, pero no podemos hacer nada, ¿no? Y se justifica incluso un sistema completamente contrario a lo que la escatología propondría, pero se justifica diciendo, bueno, pero las cosas han de cambiar, ¿no? O se justifica diciendo, bueno, pero pues el Señor vendrá, instaurará el reino, instaurará la ciudad prometida y entonces pues ya en ese momento cambiarán las cosas y entonces se hace una autojustificación de toda una estructura mermada por muchas cosas, ¿no? Entonces, la espera de una tierra nueva no debe hacer desfallecer, sino más bien avivar la preocupación por perfeccionar esta tierra, ¿no? Me robé esta frasecita porque me parece que es un resumen interesante acerca del lugar a donde queremos llegar, ¿no? Y esta diapositiva ya no va a cambiar, ¿no? Es la última diapositiva porque al hablar de la escatología bíblica, les decía, y al quererlo resumir en 1 hora y media, pues lo único que podemos hacer es un caminar más o menos amplio de la escatología bíblica, ¿no? Miren, yo quisiera empezar con una afirmación que puede parecer un tanto atrevida para este momento de la sesión, ¿no? A lo mejor es un poco pronto para decir esto, pero voy a empezar diciendo una cosa, y es que la revelación misma ya es escatología, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar de la relación entre la escatología y la teología bíblica, lo primero que tenemos que hacer es afirmar que la revelación en sí ya es escatología, ¿no? El Dios que se revela en la escritura ya es escatológico, ¿no? Toda la escritura es escatológica. Desde el principio, voy a hablar obviamente del texto tal y como ya lo tenemos, el texto va haciendo un recorrido 100% escatológico, ¿no? Es decir, desde la presentación de los primeros discursos o de los primeros mitos bíblicos de la creación, nosotros ya estamos leyendo un mito de creación que nosotros consideramos como el principio de todo, pero que al final, valga la redundancia, es el final de todo también. No sé si me doy a entender con esta idea. Es decir, ya desde los principios estoy haciendo una lectura completamente sincrónica del texto tal y como lo tenemos canónicamente hablando, no solo para el interés de esta materia, de esta sesión, ¿no? Desde el primer relato que nosotros encontramos en la escritura, que sería el relato de la creación, todo el relato ya es escatológico, ¿no? O sea, ya está todo el proyecto escatológico allí, ¿no? Y no solo eso, sino que la revelación misma ya es escatológica, ¿no? La revelación misma ya tiene vistas hacia la escatología, ¿no? Me parece
Y me gustaría que vayamos analizando estas dos. Cintli, ¿podrías decir en pocas palabras qué significa lectura sincrónica? Gracias. Sí, claro. Mira, hoy en día las significaciones de la sincronía y la diacronía ya han tomado un sentido muy diverso, pero ahorita para nuestro estudio lo que vamos a hacer es esto. La lectura sincrónica del texto considera el texto tal y como lo tenemos. Es decir, podríamos decirlo de manera simplona, que la lectura sincrónica del texto es el texto tal y como lo tenemos, ¿no? Ordenado tal y como lo tenemos, así terminadito, ¿no? El producto final, no traje una Biblia, pero sería ya el texto final, ¿no? Una lectura diacrónica del texto se detendría a ver cómo se compuso el texto, si su orden es correcto, qué manos están detrás del texto. Nosotros ahorita, por la naturaleza de la sesión, no tenemos tiempo de detenernos a hacer una lectura diacrónica y vamos a agarrar el texto como un producto terminado. A eso me refiero ahorita con lectura sincrónica. ¿Sí, sí me di a entender? Muy bien. Y gracias. Gracias a ti por la pregunta. Qué amable, ¿no? Entonces, en esta lectura sincrónica quisiera que partiéramos de dos conceptos que a mí me parecieron, bueno, a mí y ahorita les digo en quienes nos estamos apoyando también un poco, me gustaría que nos concentremos en estos dos, en estos dos conceptos, en el concepto de promesa y en el concepto de esperanza, ¿no? Me parece que para hacer una lectura así veloz de la escatología en el texto podemos concentrarnos en estos dos términos, promesa y esperanza. Y es que la escatología comienza con una promesa, ¿no? Si nosotros quisiéramos resumir la teología del Antiguo Testamento, al menos de la Torá, al menos del Pentateuco, nosotros encontramos en la teología del Antiguo Testamento la teología de la identidad, ¿no? Insisto, estamos haciendo resúmenes muy responsables por cuestiones de tiempo, de espacio y de que nuestra finalidad hoy es hablar de escatología, no de Pentateuco, ¿verdad? Pero si nosotros tuviéramos que resumir en pocas palabras de qué habla el Antiguo Testamento, principalmente la Torá, tendríamos que decir que el hilo conductual es la identidad, ¿no? ¿De qué habla el Pentateuco? ¿Y por qué hablo solo del Pentateuco? Porque entendida desde una concepción judía, las demás partes del Antiguo Testamento no son más que una relectura de la Torah del Pentateuco, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir en pocas palabras de qué se trata el Pentateuco, tendríamos que decir identidad. No hay otra palabra que pudiera resumir con mayor finalidad, con mayor facilidad, de qué trata el Pentateuco. Esta palabra es identidad. Es un pueblo en búsqueda de identidad. Es un pueblo que no sabe quién es un pueblo que no sabe quién es Dios, es un pueblo que no sabe cómo comportar, es un pueblo que no sabe nada, ¿no? Es un pueblo que va caminando por el desierto para entender las preguntas más profundas y más básicas del ser humano, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué el otro es como es? ¿Quién es Dios? Perdónenme el atrevimiento, pero la otra pregunta es ¿cuál Dios es el bueno, ¿no? Entonces, cuando este pueblo empieza a caminar en esta búsqueda de identidad, una de las preguntas más importantes para este pueblo pues va a ser ¿quién es Dios, no? Y el Pentateuco es un camino por descubrir quién es Dios, ¿no? Y Dios se revela a través de dos palabras importantes, ¿no? Dios es el Dios de la promesa y Dios es el Dios de la liberación. En el Pentateuco Dios es el Dios de la promesa, Dios es el Dios de la liberación. Y por eso me parece importante que nos centremos en estas dos palabras, ¿no? Promesa y esperanza, ¿no? Para hablar obviamente de la escatología, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos a centrar en estas dos palabras? Porque nosotros vamos a decir que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, pues es la revelación de esta promesa, y la revelación de Dios es escatología, ¿no? Entonces, la relación entre la revelación de Dios y la escatología es digamos que lo que los mantiene unidos es la cuestión de la promesa, ¿no? El revelar de Dios es el revelar de la promesa de Dios, ¿no? De hecho, nosotros tenemos que recordar que la promesa es decisiva para todo lo que se diga sobre el revelar de Dios, ¿no? Entonces, toda concepción teológica de la revelación bíblica contiene implícitamente
una concepción bíblica de la escatología. ¿Sí me estoy dando a entender? Si nosotros tenemos esta comprensión de la teología como la teología de la promesa, la teología se vuelve escatología de inmediato, la teología bíblica de inmediato se vuelve escatología porque es esta espera del cumplimiento de una promesa. Nótese que cuando digo espera vuelvo a utilizar mis comillas virtuales, porque insisto, no es, bíblicamente es imposible pensar en una espera pasiva, ¿no? Quisiera tomar este ejemplo para darme a entender un poco más, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es el pueblo que camina, es el pueblo que anda, ¿no? Es el pueblo que atraviesa el desierto. La pregunta interesante es cómo camina el pueblo, ¿no? Porque el caminar del pueblo es un caminar siempre hacia una tierra prometida, ¿no? Otra vez, fíjense, es una tierra prometida, ¿no? Otra vez el centro de esto es la promesa, ¿no? Es un pueblo que camina hacia una tierra prometida por Dios. La pregunta es cómo camina el pueblo, porque no sé si lo percibimos en la lectura del texto, pero es un pueblo que camina siempre hacia una tierra a la que tiene que entrar, pero que parece que nunca entra, ¿no? Porque cuando parece que ya la conquista, algo pasa y hay que volver a caminar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el pueblo es el pueblo que camina, pero fíjense, aquí está como la joyita de este asunto, ¿no? Es un pueblo que siempre tiene que caminar como si estuviera a punto de entrar en la tierra, ¿no? Y esto es lo maravilloso de resumir así la teología del Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo es el pueblo que camina como si ya fuera a entrar a la tierra, aunque no vaya a entrar, ¿no? Ahí está el punto interesante, ¿no? El pueblo siempre tiene que estar listo para entrar, aunque no entre. Eso es escatología, ¿no? Eso es escatología. Hay una mirada puesta hacia algo, ¿no? En este caso que estamos hablando del Antiguo Testamento, la mirada está puesta en esa promesa de Dios, que las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se resumen en dos cosas: la promesa de descendencia y la promesa de la tierra, ¿no? Eso es lo que promete Dios, ¿no? Promete tierra, promete descendencia. Entonces el pueblo camina hacia esa promesa, ¿no? Por eso la promesa, por eso me tomé el atrevimiento de resumir la cuestión escatológica del Antiguo Testamento en la palabra promesa, ¿no? Escatología en el Antiguo Testamento es esta promesa, ¿no? Entonces es el pueblo que camina y que al caminar tiene que caminar siempre como si estuviera a punto de entrar en la tierra, entre o no entre. ¿Por qué? ¿Cuál es la implicación de caminar como si ya fuera a entrar? Que siempre tiene que estar listo, ¿no? El pueblo siempre tiene que estar listo para entrar a la tierra, aunque no entre, aunque pase cualquier cosa, tiene que estar listo para entrar. La escatología es así, ¿no? El concepto teológico, bíblico de escatología es así, ¿no? Ahorita en el Nuevo Testamento lo voy a explicar con otros términos, ¿no? Entonces, fíjense, si el pueblo tiene que estar listo para entrar a la tierra, la pregunta es cómo tiene que estar listo, ¿no? Y obviamente el Antiguo Testamento, pues lo que hace es dar un montón de respuestas a cómo estar listo, ¿no? A través de leyes, a través de este ir clarificando la identidad, a través de este irse respondiendo quién es, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjense, a mí me gusta mucho usar tres imágenes para hablar de escatología bíblica: la tierra prometida, el reino y la esperanza como tal, ¿no? Que estaría contenida en otras dos, ¿no? Yo les ponía el ejemplo en la sesión de Apocalipsis y es un ejemplo que en serio no se me ocurre buscar otro porque me parece que es bastante ilustrativo. Este poema de Galeano que ni siquiera me he dado tiempo de buscar, ¿verdad? Un día de estos lo voy a hacer, ¿no? Pero es el ejemplo del horizonte o de la utopía de Eduardo Galeano, ¿no? Que él decía, bueno, es que yo veo el horizonte y camino hacia el horizonte y lo veo y lo deseo tanto que quiero caminar hacia él, pero cada que me acerco me doy cuenta que está más lejos y se aleja más de mí, pero sigo caminando para alcanzarlo, ¿no? Eso es escatología. Hay una promesa, ya se sabe hacia dónde caminar y aunque cada vez se aleje más, siempre hay que estar listo para entrar, ¿no? Hasta aquí voy bien. No quisiera avanzar hacia los demás bloques bíblicos porque sin que quede suficientemente claro esto, porque si no, no vamos a poder seguir. ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente. No, sí, estamos... Bueno, estoy ahorita en el Antiguo Testamento porque les dije que me iba a tomar el atrevimiento de hacer una lectura
súper sincrónica, ¿no? Del texto tal y como lo tenemos, sin considerar otras cosas por tiempo, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, la escatología, está comprendida como una promesa que hay que alcanzar de alguna manera, ¿no? Esta promesa se manifiesta de algunas maneras, pero obviamente lo que a nosotros nos interesa es las cuestiones escatológicas, ¿no? Y a grandes rasgos, porque obviamente me estoy saltando muchas cosas, la primer, ¿cómo decirlo? La primer pista de qué es escatología está en los profetas. Bueno, ya una vez caminada esta cuestión del Pentateuco que hablábamos de la promesa de la tierra, la primera promesa, digamos, de carácter escatológica es la promesa del día de Yahvé, ¿no? Famosísima en la teología profética, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que remitirnos de inmediato a la teología profética? Porque la profecía es prácticamente escatología, ¿no? La profecía prácticamente es teología escatológica, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Centrémonos, por ejemplo, en el libro de Isaías, ¿no? Que es donde esta teología del día de Yahvé está más centrada, ¿no? Y si nosotros le preguntamos a Isaías qué es escatología, qué es el día de Yahvé, ¿por qué hablar tanto del día de Yahvé, no? Luego sabríamos que para el pueblo de Israel la escatología es la esperanza de un cambio bajo la intervención divina que solo puede darse en el día de Yahvé, ¿no? La escatología, entonces, si nosotros le preguntamos a los profetas, la escatología es la imaginación del cambio social, es la imaginación de un cambio cósmico para establecer dos cosas importantes para el Dios del Antiguo Testamento: establecer la justicia y establecer la paz, ¿no? A ver, me voy a detener aquí en la teología profética. Voy a volver a repetir esto. Para la teología profética, la escatología es la esperanza de un cambio bajo la intervención divina. Por eso lo que se espera es el día de Yahvé, ¿no? Pero esa escatología es la capacidad de imaginar un cambio social, un cambio cósmico para establecer dos cosas: la justicia y la paz, ¿no? La pregunta es cómo imagina el pueblo y cómo imaginan los profetas, ¿no? Nuevamente les digo, no hay manera de entender la escatología desde una manera pasiva, no hay manera de entender la escatología desde la teología bíblica de una manera pasiva. Ahora bien, la teología bíblica y la escatología bíblica no son, al no ser pasivos, tampoco son ingenuos, ¿no? O sea, en ningún momento la teología bíblica piensa que las cosas se van a resolver como por arte de magia de un momento a otro, ¿no? De hecho, la teología, voy a usar un poquito descuidadamente escatología y teología, eh, los voy a usar de repente un poco sin clarificar cuál de las dos estoy usando, ¿no? Pero bueno, la teología bíblica, la escatología bíblica, no es una escatología, no es una teología ingenua, ¿no? No es una teología que pueda sentarse y decir, bueno, nuestra esperanza, hablando ahorita desde la profecía, está puesta en el día de Yahvé y hasta que se instaure vamos a poder hacer algo. No hay ingenuidad en ese sentido, pero tampoco hay ingenuidad en pensar que el pueblo tiene en sus manos la posibilidad de hacer todo el cambio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos yo soy una persona que se frustra con mucha facilidad, ¿no? A mí, yo me traumo muy seguido porque uno empieza, no sé si a ustedes les pase o solo soy yo y mi locura, pero no sé si a ustedes les pase que de repente les entra cierta como frustración social, ¿no? O sea, que de repente uno voltea y ve y dice, no manches, es que realmente la sociedad está hecha un caos, pero uno voltea a verse, o uno se ve en el espejo y dice, no hay manera de que uno solito, pues transforme las cosas, ¿no? O uno dice desde sus propios ministerios, desde sus propias vocaciones, sean eclesiales o sean laicas, ¿no? Uno, sobre todo cuando uno es más joven, uno se quiere comer al mundo y cree que puede propiciar el cambio, ¿no? Y que el cambio está en uno y que formando asociaciones, formando instituciones, uno va a poder hacer el cambio, ¿no? Pero uno voltea y se da cuenta que puede hacer cambios muy pequeños, ¿no? Uno voltea y se da cuenta que por más que se esfuerce uno y haya cierto sembrar de semillas y demás, uno voltea y ve el mundo y se queda como hobby y dice, no, pues es que soy una parte mínima de cambio, ¿no? Pero la profecía trae
trae consigo un elemento novedoso, al menos para, a lo mejor para nosotros no tanto, ¿no? Pero al menos para el pueblo trae un elemento novedoso que permite calmar esta frustración y dinamizarla, ¿no? Porque les decía, para la profecía en el día de Yahvé, la escatología es la imaginación del cambio social, ¿no? Entonces, en la teología profética, la escatología se resume en la capacidad de imaginar la posibilidad de algo distinto. Es decir, para la profecía, la escatología primero se imagina. Si no se puede imaginar, no hay manera de caminar hacia ella, ¿no? Pongamos los ejemplos que ustedes quieran, ¿no? Si nos ponemos en los ejemplos del pueblo, si no hay manera de imaginar que la tierra mana leche y miel, no hay motivación para caminar hacia ella, ¿no? Para la profecía, primero se tiene que imaginar el día de Yahvé, hay que preguntarse cómo es ese día de Yahvé, ¿no? ¿Cómo va a ser ese día de Yahvé? ¿Qué va a pasar cuando se venga esa instauración del día de Yahvé? Y la profecía lo que va a decir es, a lo mejor no puedes instaurar el día de Yahvé, a lo mejor no puedes hacer un cambio radical, pero con el hecho de imaginarlo, ya estás haciendo teología, ya estás haciendo escatología. Porque con la pura posibilidad de imaginar el día de Yahvé, hay posibilidad de caminar hacia allá, hay posibilidad de empezar a construirlo, ¿no? Para la teología, para la teología de los profetas, por eso lo más grave que le puede hacer la estructura social al pueblo es quitarle la capacidad de imaginar, ¿no? Porque si no hay capacidad imaginativa, no hay capacidad constructiva. Es más, lo voy a decir de manera más radical, si no hay capacidad de imaginación, no hay manera de hacer escatología, no hay manera. Entonces, ese es como el primer regalo que trae en cuanto a la escatología, la teología de los profetas, ¿no? Para los profetas, la escatología es el día de Yahvé, ¿no? Ahora bien, espérenme. Siguiente punto que quise, obviamente hay muchos más, estoy rescatando los que me parecen que pueden ir dándonos un caminito desde la teología. Y el que sigue también es profético, ¿no? Es la promesa de un Mesías, ¿no? Fíjense, ya pasamos por la promesa de la tierra, ya pasamos por la promesa de la descendencia, ya pasamos por la promesa del día de Yahvé, que fíjense, la promesa del día de Yahvé es la promesa de un día que es completamente diferente al de presente. La promesa del Mesías es la promesa del otro que es completamente diferente. ¿No? Voy a irlos uniendo así de manera un poco irresponsable, ¿no? La promesa del Mesías, la prefiguración del Mesías en las profetas, es la capacidad de imaginar que hay alguien que es completamente otro, que es completamente diferente. Y en cuanto se puede imaginar la presencia de alguien que es completamente diferente, pues ya estamos haciendo escatología. La promesa del Mesías, la prefiguración de este Mesías, de este ungido, pues ya es también la prefiguración de alguien completamente distinto. Voy a robarme las palabras de San Agustín, ¿no? Cuando habla de la encarnación de Cristo, ¿no? Decir, bueno, es que la promesa del Mesías es la capacidad de que cielo y tierra ya no son lejanos, ¿no? En el momento que el Mesías se encarna, dice San Agustín de manera hermosa, ¿no? La tierra ya es cielo, ¿no? Entonces, es esa posibilidad de que el día de Yahvé irrumpa en alguien que es completamente otro, ¿no? Ahora bien, lo de la profecía ya me la voy a saltar, pues porque pues ya lo abarcamos casi de manera accidental, ¿no? Entonces, escatología en el Antiguo Testamento me parece que puede resumirse en esta promesa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la promesa no es cumplida, ¿no? Si la promesa no es cumplida, pues se cae todo este proceso imaginativo, ¿no? Si en el Antiguo Testamento, si Dios no cumple sus promesas, es un Dios que no puede demostrar que es Dios. Permítanme decirlo así, aunque suene medio hereje, ¿no? Pero en esta búsqueda de identidad del Antiguo Testamento, si Dios no cumple sus promesas, no hay manera de demostrar que Dios es Dios. No sé si me dé a entender hasta ahorita porque voy a hacer un brinco temporal al Nuevo Testamento, ¿no? ¿Tienen dudas, comentarios, algo sobre esta visión escatológica en el Antiguo Testamento o me sigo con mi monólogo? Creo que vamos muy bien.
Me voy a seguir con mi monólogo entonces. Bueno, ahí les va. Voy a dar este brinco al Nuevo Testamento donde se pone más bonita la cosa, ¿no? Porque si bien en el Antiguo Testamento estamos hablando de la promesa, en el Nuevo Testamento podríamos haber dejado solo la palabra promesa para hablar de la escatología en toda la Escritura, pero me parece que la palabra promesa se puede convertir en esperanza, ¿no? ¿Por qué? Primero hay que decir entonces que la doctrina de la revelación siempre debe ser concebida escatológicamente, es decir, la doctrina de la revelación siempre debe concebirse dentro del horizonte de la promesa. Y si se concibe dentro de este horizonte de la promesa, se concibe también dentro de la expectación del futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, el Evangelio se convierte en la promesa, ¿no? El Evangelio se convierte en la promesa, ¿no? Y digamos que el primer signo escatológico que nosotros encontramos en esta lectura sincrónica pues es Jesucristo mismo, ¿no? Porque aquí se viene una cuestión interesante, ¿no? La escatología, si nosotros la entendemos de la manera primitiva que decíamos al principio, como el discurso de los últimos tiempos, tendríamos que pensar otra cosa, ¿no? Discurso de los últimos tiempos, ok, vamos a decir que sí, ¿no? ¿Cuáles tiempos? ¿No? Sería muy ambicioso pensar que la escatología puede hablar del tiempo así en general, ¿no? Nosotros entendemos escatología como un discurso meramente cristiano y al hablarlo así, no puede hablar de todos los tiempos, sino que habla de un tiempo específico, de un tiempo encarnado y de un tiempo, aunque suene contradictorio, de un tiempo histórico, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos de cuáles tiempos, pues nosotros ahorita estamos hablando de escatología de carácter meramente cristiano y entonces en el Evangelio encontramos justamente los cumplimientos de todas las promesas, ¿no? Y las promesas se van cumpliendo de una manera muy interesante ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Primero, pues está el cumplimiento de lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Este es el cumplimiento del Mesías, ¿no? Pero ¿qué pasa? Desde el momento de la encarnación, encontramos que este cumplimiento es un, permítanme decirlo así, es un cumplimiento totalmente otro, ¿no? Es el cumplimiento de lo inesperado, ¿no? Y ahí es donde la escatología empieza a tomar un curso bastante interesante, ¿no? Todo se cumple de manera inesperada, todo se cumple como nadie espera, ¿no? Si fuera un curso de evangelios, que ya casi es, podríamos irnos deteniendo en cada evento y darnos cuenta cómo se va desarrollando escatológicamente, ¿no? Pero, salud, desde el momento mismo de la encarnación, me sentí en clase presencial, desde el momento mismo de la encarnación, ya hay una cuestión escatológica grande, ¿no? O sea, el niñito envuelto en pañales nace de la manera menos esperada, alrededor de la gente menos esperada, y es revelada a la gente menos esperada, ¿no? Y entonces ya se pone bueno porque el cumplimiento de la promesa es un cumplimiento completamente distinto al esperado, es un cumplimiento completamente otro, completamente diverso, ¿no? Por eso yo cambié promesa por esperanza, ¿no? Cuando todo se vuelve distinto a lo que es en realidad o a lo que es conocido, se vuelve esperanzador. Y en cuanto se vuelve esperanzador, se vuelve completamente dinamizador y completamente ¿cómo decirlo?, encarnado hacia volver a caminar, ¿no? De hecho, curiosamente, nosotros podemos decir que los evangelios luego nos retornan a la promesa de ese pueblo que camina, ¿no? Solo que en vez de tierra prometida, nosotros vamos a tener que utilizar un término distinto que vamos a llamar ahora reino de Dios, ¿no? Ahora ya no es el pueblo que camina hacia la tierra prometida, ahora es el pueblo al que se le promete la instauración del reino, ¿no? Pero entonces nos encontramos con otro problema porque la teología previa al siglo XX empezó a pensar el reino también como algo futuro, ¿no? Como una instauración alejadísima de la realidad y que también tenía que ver solo con las postrimerías y con los últimos tiempos y que la instauración del reino era esta visión del apocalipsis como en los últimos días y entonces eh, pues se volvía igual de apática la concepción, ¿no? La misma aspirina, ¿no? Pues sí, todo está mal, pero pues, el reino ha de llegar algún día, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una lectura seria de los evangelios y nos damos cuenta que
la fe de todos los aquí presentes no se justifica, bueno, más bien no está, pues sí, no está centrada, no está basada en una persona, porque nosotros luego decimos así de manera un tanto aventurada que nuestra fe se centra en un tal Jesucristo, ¿no? Pero lo interesante es que no se centra en un tal Jesucristo, ni en unas ideas, ni en eso, ¿no? Sino más bien se centra en este concepto de reino de Dios, ¿no? Jesucristo mismo estuvo preocupado durante toda su vida de dejar en claro que él no venía a predicarse a él, sino que venía a predicar algo que se llama el reino de Dios, ¿no? Nada más que entramos ahora sí a toda esta dimensión escatológica, porque el reino es lo que ya es, pero todavía no es, ¿no? Y entonces uno empieza estos problemas de decir, bueno, aquí estamos jugando, ¿no? Lo bonito de esta concepción del reino es justamente este carácter absolutamente escatológico, ¿no? Es este famosísimo ya, pero todavía no, ¿no? Pero ese famosísimo y simpático ya, pero todavía no, es el que nos da el resumen escatológico de lo que es el reino, ¿no? El problema es que el reino necesita dejar de verse como algo que ha de acontecer, como algo que ha de venir al final de los tiempos, y hay que empezarlo a concebir como lo concibió Jesús, ¿no? Como algo que Él vino a instaurar y que ya está entre nosotros y que se va construyendo, obviamente, con vistas a una plenitud. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? De hecho, me parece que el ejemplo más claro de esto justamente es la manera en que Jesús habló del reino, ¿no? ¿Cómo habló Jesús del reino? A través de parábolas, ¿no? La manera de Jesús de expresarse acerca del reino fue a través de parábolas, y estas parábolas, ¿qué son? Son el decir algo, pero no decirlo todo, ¿no? Las parábolas son esas que develan algo, pero ocultan una parte, ¿no? ¿Qué es el reino, no? Le preguntaban al Señor, no, pues el reino se parece a una semilla de mostaza, no, pues gracias, ¿no? Mejor no hubiéramos preguntado nada, ¿no? Sí. Qué divertido, ¿no? Pero está padrísimo porque cada una de las parábolas va revelando lo que es el reino, pero nótense que estoy diciendo lo que es y no lo que será, ¿eh? La conjugación del verbo ya es importante, ¿no? Cada una de las parábolas va revelando lo que es el reino, es más, también va revelando lo que no es el reino, pero siempre con vistas hacia una plenitud, ¿no? Ahora bien, antes de hablar del reino, yo estoy diciendo que el primer ámbito neotestamentario para hablar de escatología, pues es la persona misma de Jesús, ¿no? Que habría que entender a través de toda su vida, no solo a la luz de su pasión, ¿no? La venida de Jesús es escatológica desde su nacimiento hasta su resurrección y hasta lo posterior, diríamos, ¿no? Hasta sus apariciones, que no nos da tiempo de detenernos en cada una, pero la persona misma de Jesús ya es como la primer probadita de lo escatológico, ¿no? Ahora bien, obviamente centramos la mayor parte de esta reflexión pues en su pasión, ¿no? En el hombre que muere y resucita, ¿no? Aquí hay un punto interesante que el buen amigo Karl Barth nos hizo favor de desempolvar un poco o de desenmascarar un poco para comprenderlo de manera más o menos distinta, ¿no? Una vez que Jesús muere y resucita, la teología empezó a pensar en Jesús como el eterno, ¿no? Empezó a pensar a Jesús a la luz de la eternidad. Perdón. Pero Karl Barth lo que hace es invitarnos a dejar de pensar a Jesús como el eterno, porque entonces, otra vez, se vuelve una teología un tanto inaccesible, un tanto alejada de la realidad, y entonces Karl Barth lo que dice es, dejemos de pensar al Señor resucitado como el eterno y empecemos a pensarlo como el venidero, que no es lo mismo, ¿no? El resucitado, dejemos de pensarlo, decía Karl Barth, como el eterno y empecemos a pensarlo como el viviente, ¿no? Y entonces, si se hace ese cambio de paradigma, la resurrección se entiende como anticipo y no como final de un proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos hilando esto, podemos entrar entonces sí a la concepción del reino de Dios, ¿no? De este reino de Dios que es revelado, pero al mismo tiempo es oculto, ¿no? Pero este reino es el cumplimiento también de lo prometido, ¿no? Entonces, lo escatológico es pensar así y vean cómo nos estamos acercando a la idea de la que ya hablamos de la profecía, ¿no?
es la capacidad, el reino también es esa capacidad de imaginar un mundo completamente otro, ¿no? Desde la presentación del reino hay que imaginar un mundo completamente otro, ¿no? Basta recordar a Jesús ahí en Lucas diciendo a qué vino, ¿no? Es que yo he venido para dar vista a los ciegos, ¿no? Para que los cojos anden, etcétera, etcétera. Y uno dice, o sea, uno lo piensa con seriedad y dice, o sea, ¿a qué vino entonces a hacer todo lo que es impensable para el ser humano, ¿no? Viene a pensar todo lo que no es imaginable, ¿no? O sea, no es fácil imaginar que los ciegos vean, no es fácil imaginar que los cojos anden, no es fácil imaginar nada de eso, ¿no? Pero la propuesta del reino es, trata de imaginar lo que no es posible. No me gusta decir lo que no es posible, sino más bien trata de imaginar lo que es completamente distinto a lo que concibes, a lo que piensas, a lo que ves. No sé si me estoy dando a entender en esta idea, ¿no? En ese sentido, pues el reino es completamente escatológico, ¿no? Pero quiero resaltar esta idea de que no es escatológico en esta concepción del futuro. El reino no es futuro, el reino ya es. El reino ya está instaurado con Jesucristo. Lo único que no está es completo, lo único que no está es pleno, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ya es, ¿no? Entonces, la escatología bíblica, al menos, justo es esta idea de lo que ya es, pero que tiene que ir caminando hacia una plenitud, ¿no? Llamémosle el día de Yahvé, llamémosle la profecía, llamémosle el Mesías y ahora le llamamos reino de Dios. Y si seguimos avanzando de la misma manera sincrónica, lo que le seguiría de inmediato es un concepto que a veces olvidamos para hablar de escatología y que es el concepto de iglesia, ¿no? No la iglesia entendida como la institución en la que hoy en día nos desarrollamos, pero el siguiente paso es ver la iglesia como escatología, ¿no? Es ver este concepto de la reunión de los creyentes para construir el reino, ¿no? Y si seguimos así, en esa lectura sincrónica, pues lo único que nos queda es justamente el famosísimo Apocalipsis, que los que ya tomaron la clase, los que tomaron el paquete, ¿cómo era siempre el paquete Salves? Quienes se aventaron todo el paquete Salves, que termina con este curso de escatología, ¿no? Creo. El combo termina con el curso de escatología, ¿no? Decíamos, bueno, al final el clímax de la escatología pues lo tiene la literatura apocalíptica, que como ahorita ya no estamos en curso de Apocalipsis, bastaría resumir volteando hacia atrás y decir que es una relectura profética, ¿no? Es otra vez la capacidad de imaginar una ciudad completamente distinta, ¿no? Pero siguiendo todo el proceso escatológico que llevamos, ¿no? Cuando la escatología no es vista solo como el porvenir, cuando la escatología no es vista solo como lo futuro, tiene que voltear a fuerza hacia el presente, ¿no? Voy a volver a hacer el mismo recorrido que ya hice durante esta media hora, pero ahora con esta idea, ¿no? Toda la escatología bíblica lo que hace, al no verla solo como algo futuro, al no verla solo como algo que ha de suceder al final de los tiempos, al verla como algo que ya es, hace un proceso que no solo mira hacia el futuro, mira hacia el pasado, se centra en el presente y aspira hacia el futuro. Y entonces la escatología deja de ser solo el pensar o el reflexionar sobre los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué hace el pueblo de Israel? ¿Qué hace todo lo que nosotros encontramos ya meditado en el texto, ¿no? Es un pueblo que en la búsqueda de identidad lo que hace siempre es voltear hacia atrás, preguntarse qué hizo mal en su pasado, preguntarse cómo caminó su historia. Con eso juzga el presente y dice, ah, claro, ahorita me está yendo como me está yendo porque fui infiel a la alianza, por ejemplo, ¿no? Dice, ah, mira qué chistoso, pues es que ya me equivoqué, ¿no? Se centra en el presente y dice, ah, bueno, las cosas no están siendo como deberían ser porque estoy siendo infiel a la alianza o porque, no sé, porque nuestros padres incumplieron lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya me equivoqué, ya estoy viviendo las consecuencias de esa equivocación, ahora puedo dibujar un futuro completamente distinto, ¿no? Eso hace el pueblo de Israel. Eso hace el pueblo escatológicamente, ¿no? Voltea hacia atrás, se centra en el presente, puede voltear al futuro. ¿Qué hace la profecía? Voltea hacia atrás,
critica su presente, imagina un futuro. ¿Qué hace Jesús? Voltea hacia atrás, resignifica el pasado en el presente, imagina un futuro. ¿Qué hace la iglesia? Voltea hacia atrás, se centra en un presente, voltea al futuro. ¿Qué hace el Apocalipsis? Voltea hasta atrás, proyecta un presente que está desacomodado, voy a decir, ahorita les explico por qué digo desacomodado, y imagina un futuro, nada más que lo imagina de manera más radical, ¿no? Entonces, ahí está todo el proceso escatológico de la revelación, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario, preguntas, dudas de esta escatología vista desde la teología bíblica, ¿no? No sé si nos ayuda, si va acomodando ciertas piezas. Obviamente les digo, podríamos hablar de muchos más temas que van prefigurando esta cuestión escatológica en la escritura, pero bueno, no, tampoco podemos aventarnos 25 horas hablando de cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé cómo van viendo hasta el momento. Ahora sí abran sus micros porque yo no voy a hablar mucho más. Dora la exploradora. No, nadie de plano. Disculpa, prof. Okay. ¿Cómo podríamos entonces, estoy pensando como al aire, ¿no? O sea, sin mucho fundamento, pero este binomio de promesa a cumplimiento como podría verse como paralelamente con lo que pusiste al inicio de teología de la cruz, teología, la otra teología. Sí, claro, ¿no? De hecho, no sé, creo que tú mismo me puedes ayudar mucho en esto, ya que aquí el mayor teólogo eres tú. Yo soy un simple biblista que habita en la serranía, un pastor que pastorea ovejas. Un gran chiste que algún día te contaré, pero bueno. Mira, a mí me parece que cuando se habla, por ejemplo, de la teología de la Reforma, siento que a veces se hacen como grandes presupuestos de lo que trajo la Reforma, pero a mí que vengo de esa tradición más o menos reformada, a mí me parece que el mayor logro de la Reforma fue recordar la teología de la cruz, ¿no? Porque me parece que la gran pregunta que se hace en los reformadores, para no centrarnos solo en Lutero, es voltear para atrás y darse cuenta que todo el mundo está, bueno, que todo el mundo me refiero al ámbito teológico, al ámbito eclesial, lo que está haciendo es contestar preguntas que nadie se está preguntando, ¿no? O sea, las grandes preguntas previas a la Reforma, pues, ¿cuáles eran? Justo eran las preguntas sobre las postrimerías, sobre el infierno, sobre el paraíso, y todos estos devenires teológicos pues, de cosas que no tenían una injerencia real en las situaciones sociales, culturales, políticas y económicas que estaban sucediendo en nuestros tiempos, ¿no? Hace como un año me invitaron a dar un curso de algo, no me acuerdo de qué. Ay, ¿de qué era el curso? Bueno, da igual. Me invitaron a dar un curso ahí no sé si ya conté esa historia aquí, pero bueno, me invitaron a dar un curso ahí la edad. Me invitaron a dar un curso ahí en la Harvard. parroquia ¿eh? ¿En Harvard? Sí, en Oxford. Me invitaron a dar un cursito ahí en la parroquia de Coyoacán, en San Juan Evangelista, creo que es, ¿no? Bueno, con la que sea. ¿No? ¿Eh? San Juan Bautista. Juan Bautista, San Lucas Evangelista, San Mateo Arcángel, lo que sea, me da igual. Me invitaron a dar ahí una charlita acerca de algo en un evangelio. Y me acuerdo que la verdad a mí pues yo estaba casi recién egresada de la facultad y me invitó un profesor que a mí me dio todas las materias de antropología, de creación, de pecado y todo. Entonces yo la verdad iba con pánico escénico, porque aparte era una clase como para los monjes de ahí. Yo decía, no, es que me invitó mi profesor de antropología, entonces yo iba paniqueada pensando ya me acordé, era sobre la cristología de Marcos, una cosa así, ¿no? Y entonces iba yo entrando a la parroquia y pues como yo no sabía que se entra para atrás para las clases, pues yo me metí por la parroquia porque protestante la niña, ¿no? Y entonces me acuerdo muchísimo que en serio iba con la cabeza súper distraída en pensar la cristología y es mi profesor
de antropología, ¿qué le puedo decir yo a mi profesor de antropología? No sé, iba con un trauma tremendo. Y entonces iba a entrar en la parroquia y como en cualquier parroquia, afuera había una señora sentada pidiendo limosna, ¿no? Como en cualquier parroquia citadina, ¿no? Entonces me acuerdo que iba yo tan asustada por la cristología que la señora me pidió dinero y creo que le contesté horrible o no sé qué hice, que cuando empecé a dar el curso me entró ahora el trauma, en vez de preocuparme ahora por la cristología, me entró el trauma y les ponía yo me entró tanto el trauma de esta señora que estaba pidiendo dinero que les decía yo a los monjes, ¿no? Si a nosotros estamos preocupadísimos por responder la cristología de Marcos, y eh, mientras ustedes y yo estamos aquí dilucidando la cristología del Evangelio de Marcos, allá afuera hay gente sin comer, ¿no? O sea, y yo le decía, yo estoy segura de que la señora que pedía limosna en la puerta de la parroquia no le quitaba el sueño pensar en, ay, ¿qué dirá la cristología en Marcos? ¿No? Le quitaba el sueño comer, le quitaba el sueño vivir, le quitaba el sueño mantener una familia, tal vez, ¿no? Entonces, a mí esa historia se me quedó muy grabada justo para pensar cómo a veces la teología está respondiendo cosas que a nadie le importan, ¿no? O sea, que nadie se está preguntando, y me parece que esa era la crisis de la teología previa a la Reforma, ¿no? Estar dilucidando cuestiones que nadie le preguntaba, y a mí me parece que el gran aporte de la teología protestante, de la teología reformada, fue voltear y decir, bueno, sí está padrísima toda tu dogmática, está toda padrísima todo tu discurso sobre Dios, todo tu discurso sobre el Espíritu, todo tu discurso sobre la virginidad de María, todo tu discurso sobre cristología, escatología, lo que sea, pero la teología se preguntaba, ¿qué hacemos ante una sociedad que se desmorona? La teología protestante lo que hizo fue decir, ¿qué hacemos? ¿No? O, ¿qué le dice tu dogmática a una sociedad que se desmorona a cachos? ¿No? Entonces, me parece que el gran acierto de Lutero fue voltear a la cruz y decir, bueno, mientras la teología está absorta en la teología de la gloria, en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que es omnipotente, en el Dios que es omnisciente y demás, pues Lutero lo que hace es voltear y decir, bueno, ese Dios omnisciente, omnipotente es el Dios de la cruz, ¿no? Es el Jesús crucificado, ¿no? Y al voltear a ver la cruz, volteó otra vez a ver el sufrimiento, volteó otra vez a ver las preguntas que se hacía la gente, ¿no? Entonces sí, me parece que esta relación es súper concordante en ese sentido, ¿no? Y me parece que de ahí nace toda esta teología que a mí le han llamado la teología práctica, que yo prefiero llamar la teología de la emergencia, que ya no encontramos un Calvino haciendo síntesis teológicas, ya no encontramos a un, no sé, a quien quieras, ya encontramos teólogos como Lutero, como Wesley, como Zwingli, como quieras, haciendo teología emergente, teología que contestaba a las urgencias, ¿no? ¿Qué profesor fue? David Bobadilla, Mario, don Bobadilla, que no sabes cuánto amo a Fray David. Ya no he sabido de él, pero cuánto se le quiere, ¿no? Más preguntas, comentarios, algún chiste, una anécdota parroquial. No sé si más o menos quedó claro. Sí, Mariel, yo creo que una muy buena exposición y pues invitarlos a compartirnos sus preguntas, sus comentarios con toda confianza, de verdad, los que sean, es su espacio, que lo aprovechen. Creo que Abraham quiere participar. Adelante quien quiera participar. Hola Mariel, me gustó mucho la presentación. Me dejó pensando mucho esta idea de con el que se espera algo y no sucede como uno piensa, como uno esperaba, o sea, esa idea de lo inesperado. Pero cuando ya sucede, yo creo que se relee esa promesa, o sea, pienso que se puede releer eso que ya está escrito, que ya fue prometido. Y lo relacionaba mucho con esa idea que tú decías de estar cerca de la tierra, y no entrar, sino que me parece que es como estar frente a la promesa y luego todavía no, hay que releerla. Entonces, y pareciese como quedar círculos alrededor de una tierra, alrededor de un terreno, alrededor del lugar que supuestamente es como prometido, ¿no? Entonces me llama, o sea, puedo
como que enlazar esas dos ideas de la promesa que no sucede como uno lo espera y necesita siempre de relecturas. Lo que creo es que, por ejemplo, cuando pasas de los primeros paradigmas de la iglesia, de la teología dogmática a la reformada, me parece que también es otra relectura, no sé, como una otra relectura. Me pregunto si estas son esas únicas dos relecturas o pueden haber muchísimas más relecturas de esto que esperamos y que no suceden como lo que se espera. Fíjate, Abraham, que qué bueno que tocaste este punto de que lo esperado no siempre sucede como se espera. Me parece que la escatología justamente es que nunca se va a cumplir como se espera, ¿no? La promesa, por ejemplo, del conocimiento de Dios, que decíamos, ¿no? El pueblo camina también preguntándose quién es Dios, y la pregunta final del Apocalipsis, aunque nos cueste trabajo a veces verla, también hace una pregunta por repensar a Dios, ¿no? Y la respuesta final del Apocalipsis ante esta pregunta es que Dios nunca es el Dios que queremos, ¿no? Y que de hecho es una respuesta que se va dando a lo largo de toda la escritura, ¿no? Dios no es el Dios que quieres, ¿no? Desde Génesis, Dios no es el Dios que los primeros seres, al menos mitológicamente hablando, Dios no es el Dios que quiere Adán, Dios no es el Dios que quiere Eva, Dios no es el Dios que quiere Abel, no es el Dios que quiere Caín, ¿no? Avanzamos un poquito a textos un poco más claros y Dios no es el Dios que Job pensaba, ¿no? Y nos detenemos y pensamos, es que Job sí lo tiene clarísimo, ¿no? Nosotros leemos a Job y decimos, es que Job tiene una claridad absoluta de quién es Dios, y al final del libro Job voltea y dice, no, pues soy un inútil, no tengo ni idea de quién eres, ¿no? Incluso, permítanme decir esto que puede sonar un poco hereje, pero ni siquiera Dios es el Dios que Jesús espera en ciertos momentos de su vida, ¿no? Dios no es el Dios que la iglesia espera en las cartas paulinas y en las cartas pastorales, ¿no? Y el Apocalipsis lo que hace es como cerrar con broche de oro esto y decir, el Dios bíblico no es el Dios que esperas, es el Dios que necesitas, ¿no? Entonces, la respuesta comúnmente nunca es la respuesta que vamos a esperar, porque cuando uno espera, a ver, cuando uno espera una respuesta, está vertiendo en esa espera de la respuesta todos los prejuicios que trae uno, todos los anhelos que trae uno, y sobre todo todas las intencionalidades que trae uno, ¿no? Justo esta espera te enseña va a sonar súper ridículo, pero a ver si me entiendo, ¿no? Esta espera te enfrenta a no esperar nada a como quieras que suceda, sino a que pase como debe pasar, ¿no? De hecho, si nosotros, por ejemplo, quitáramos el cascarón y dijéramos, haciendo esta lectura que decíamos sincrónica, dijéramos, realmente la historia bíblica o la historia de la revelación o la historia de la promesa empieza con Génesis y termina en Apocalipsis, tendríamos que decir entonces que lo que se abrió en Génesis se cierra en el Apocalipsis, y justo cierra con eso, decir, ¿sabes qué? Es que tienes que dejar a Dios ser Dios, porque tú no puedes pensar, tú no puedes decidir cómo va a actuar ese Dios, ¿no? O sea, al final termina siendo lo que le da su regalada gana, ¿no? Por ser lo completamente otro, ¿no? Entonces, lo único, yo por eso decía cuando hablaba del reino, ¿no? Se trata de imaginar lo que es, permítanme decirlo así sin que suene irrespetuoso, ¿no? Pensar en el reino es pensar en lo absurdo, ¿no? Pensar en el reino es pensar lo inimaginable, es pensar lo imposible, es pensar lo que no puede ser, ¿me explico? Es pensar en aquello que incluso supera la imaginación. No sé si más o menos con eso me explico. Sí, gracias. Muchas No, gracias, Mariel. gracias a ti. ¿Cinti, vas a decir algo? Pues si Adriana o María Blanca de Luca no iban a hablar, ni Marisela, ¿no? Es que Adriana parece que quieres hablar, pero está cerrado tu micrófono. Ah, ¿no? Ah, ok. Solamente es que me quedé pensando en esto que mencionaste como respuesta, Mariel. Me acordé de una frase de un teólogo católico, Karl Rahner, en su texto Oyente de la Palabra.
algo así como que dice que Dios no solo puede revelar lo que el hombre puede oír, ¿no? Y me acordé por lo que tú estabas diciendo de que, pues también, y que hemos repasado en varias oportunidades en los cursos del EPEC, que muchas veces queremos seguir hablando sobre Dios y queremos, esto que dices tú, eh, muchas veces el Dios que queremos no es el que en realidad es, sino el que necesitamos, y el reino también. Me llevó a pensar en esto, que seguimos hablando, seguimos esperando, seguimos no reimaginándonos las posturas prudentes, sino queremos poner nuestra ortodoxia y nuestras imágenes mal concebidas, y pues hay que verlo no como restricción, sino como una apertura hacia Dios, esto que menciona. Creo que toda la charla que propones hoy va en esa orientación, a menos que me digas lo contrario, ¿no? No lo debemos de ver como restricción, sino más bien como apertura a Dios, en el modo en que Dios le habla al ser humano en un idioma en que el humano pueda entender. Y, en el grado en el que el humano vaya abriendo su capacidad de percibir cosas más allá del humano mismo, Dios se va revelando de mejor manera o con, pues sí, como con más cabalidad, ¿no? Más él, no sé. Este, solo es como hacer referencia a la trascendencia. La trascendencia del humano, creo, está ligada a entender que la trascendencia está más allá de lo que él mismo es. Y entonces por eso te debes de callar, ¿no? No sé, solo es como para poner ideas a partir de lo que han ido comentando. Sí, de hecho me parece, Cindy, a ver si no me desvío un poco y entendí bien el comentario, pero me parece que la revelación comprendida como escatología también es la teología del encuentro, pero como que a veces se nos ha hecho muy fácil verlo como que de una manera muy vertical, ¿no? Del pueblo que se encuentra con Dios, ¿no? Del pueblo que va caminando y se encuentra una zarza donde se manifiesta Dios, y hemos olvidado ver el proceso contrario, ¿no? Es más bien el Dios es Dios el que encuentra, ¿no? Y es el ser humano es el que se deja encontrar, ¿no? Pero nos gusta mucho ver al pueblo como el que encuentra, ¿no? Y más bien es ese Dios que siempre sale al encuentro, ¿no? Que vas caminando en el desierto y aparece de alguna manera, ¿no? El Dios que se le aparece a la gente, ¿no? El Dios de la sorpresa, me gusta decirlo a mí en otros cursos, ¿no? Es el Dios que te dice, déjate sorprender porque soy lo que no crees que soy, ¿no? Haciendo una lectura distinta del famosísimo yo soy el que soy. A mí me gusta invitar a la gente a pensar en una traducción que fuera más allá de yo soy el que no crees que soy, el que crees que no soy, ese soy, ¿no? El que nunca has creído que soy, ese soy yo, ¿no? Entonces me parece que la posibilidad también es de dejar a que Dios nos sorprenda, que Dios nos encuentre y que toda esa capacidad imaginativa hacia el porvenir, esa capacidad de imaginarnos lo que ha de ser, es una capacidad también de decir, bueno, yo lo puedo imaginar, pero al final puede ser una sorpresa, ¿no? Creo que va para ahí. Ponía por aquí Lupita en el chat, ¿no? Una cita bíblica dice, Señor, si tú quieres puedes sanarme, deja él actuar. Sí, sin duda, ¿no? Nada más con la salvedad de que esa actitud no nos convierta en otra vez en una escatología concebida desde una pasividad, de decir, bueno, como voy a dejar que Dios actúe, yo no tengo nada que hacer, ¿no? La escatología vista desde la teología bíblica siempre nos hace responsables, siempre nos hace corresponsables, ¿no? La escatología siempre nos pone en nuestro lugar en ese sentido de decir, ok, sí, si hay un futuro prometido, sí es Dios el que promete, pero es el pueblo el que tiene que estar listo para la promesa. Es el pueblo que tiene que estar como si ya fuera a entrar, ¿no? Porque una concepción así de, bueno, hay que dejar a Dios ser Dios y que Dios actúe, entonces otra vez nos convierte en esa escatología que criticamos al principio, desde la de los fines de los tiempos, y como Dios va a actuar, yo no tengo nada que hacer, ¿no? Y la teología bíblica siempre sitúa al hombre como responsable de ciertas cosas, ¿no? El cierre del Apocalipsis lo que hace es eso, ¿no? Es poner al hombre en su lugar y decir, el mundo es un caos, ¿no? Un caos cósmico en Apocalipsis, pero ustedes son responsables de ese caos cósmico, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario.
Yo, Mariel, quisiera, o sea, pensando que el próximo martes va a estar Emanuel acompañándonos, ¿no? Con la clase de escatología desde la antropología. Entonces, a ver qué tal nos va. Pero justo este énfasis que haces, ¿no? En el aterrizar la teología, la esperanza, la fe. eh, Quisiera hacerte quizá la pregunta más difícil posible, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas ese horizonte, ¿no? Al que llegar. O sea, me imagino que no es solamente compartir nuestra comida a quien encontremos, ¿no? O sea, la responsabilidad va más allá, ¿no? De transformar el sistema social, económico, político, ¿no? O sea, ¿por ahí va o solamente, no sé, pensar la conversión como ser más amables o nada más para que lo digas? Claro. Mira, me parece, voy a recurrir a la teología profética para contestar esta pregunta, ¿no? Cuando la teología profética se propone imaginar una posibilidad distinta, imaginar el día de Yahvé o imaginar un mundo completamente distinto, hace un proceso que Walter Brueggemann describe. El día que no salga el abuelito Brueggemann me va a dar algo, ¿no? Pero ese proceso lo describe muy bien Walter, ¿no? Lo que dices, bueno, ok, sí puedes imaginar, pero ¿cómo le haces para no imaginar desde tu perspectiva y de decir, ah, bueno, pues es que imaginar un mundo otro, como decías tú, no, pues es compartir el pan, ¿no? Ser más amable, ser más buena onda, ser más tierno, ¿no? Y ahora que está de moda la teología de la ternura, ¿no? Más bien lo que hace es justamente, Mario, lo que decías, ¿no? Para poder imaginar, lo primero que hay que hacer es criticar tu presente, ¿no? Es ponerte los lentes de esta posibilidad otra. Con esa posibilidad otra criticas el presente y yo creo que la teología negativa aportó mucho a esto. Como no puedo decir con certeza cómo es ese mundo otro, porque mi imaginación pues al final es limitada, al final es hasta cierto, como no puedo decir cómo es el mundo otro, como no puedo decir cómo es el reino, sí puedo decir lo que no es el reino, sí puedo decir lo que no es, ¿no? Entonces lo que hago es volteo, critico mi presente y digo, bueno, estoy absolutamente segura de que el reino de Dios no es injusticia, no es hambre, no es esclavitud, no es pobreza, no es desigualdad económica, no es violencia contra la mujer, no es desigualdad de género, lo que quieras, ¿no? Volteo y digo, al no ser eso, yo no puedo solo criticarlo porque si lo critico vuelvo a caer en una escatología pasiva, ¿no? Lo critico, pero está bien chido, lo critico desde aquí sentado, digo, no, pues es que sí está mal, ¿no? La teología profética lo que dice es, no lo puedes criticar, lo tienes que desmantelar, porque si solo criticas, es como una construcción, ¿no? Si tú solo derrumbas lo que se alcanza a ver, los cimientos siguen ahí, ¿no? Entonces la propuesta de Walter es desmantelarlo, ¿no? Imaginarlo y al imaginarlo desmantelar lo que no es, ¿no? Creo que recurriendo al Antiguo Testamento, a la profecía, creo que por ahí va, ¿no? No se trata solo de ser más amable, no se trata de solo compartir el pan, no se trata solo de estas situaciones que se convierten en filantropía, ¿no? Y no en reino, ¿no? No se trata de ser filántropos, se trata de construir un reino, ¿no? Y creo que el Nuevo Testamento lo relea a la luz de las parábolas, ¿no? Por eso las parábolas revelan solo un cachito, ¿no? Pero si nos damos cuenta, muchas de las parábolas tienen una constante que versa en que sí se tiene que ver ese cambio, ¿no? ¿A qué voy, por ejemplo, no? Le preguntan a Jesús, oye, ¿cómo es el reino? Y Jesús contesta, no, pues el reino es como una semilla de mostaza, ¿no? Que al ser la más pequeña, cuando la siembras crece mucho, ¿no? Y entonces como que la mayoría de la gente interpreta, no, pues entonces el reino es eso que puede empezar en lo pequeño, pero se transforma hacia lo grande, porque los árboles de mostaza son enormes, ¿no? Pero cuando uno lee la parábola con cierta seriedad, se da cuenta que lo importante no es el tamaño final del árbol, ni el tamaño de la semilla, ¿no? Lo importante es que aparece algo que no puede pasar desapercibido, ¿no? Lo importante es que pasa algo que tú lo ves a fuerza, ¿no? Si tú hoy sales de tu casa, ¿no? Ahí donde vivas, y pensamos que no hay nada afuera, y mañana te encuentras un árbol, es a fuerza que lo veas, ¿no?
esa parábola cobra sentido cuando no importa el tamaño, no es tanto eso, ¿no? Es más bien que no puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto no se puede centrar, no se puede limitar a actos de filantropía, sino que es una crítica que tiene que cambiar estructuras y no solo cambiarlas, porque sería muy ambicioso pensar que se trata de cambiarlas, ¿no? Se trata más bien de derrumbar algunas y de imaginar otras para empezarlas a construir, ¿no? No sé si por ahí vaya el comentario, Mario. Pero para construirlas hay que imaginarlas primero, ¿no? Sí, muchas gracias, Mariel. No sé, bueno, o sea, pensaba en esta crítica que mencionabas, ¿no? De la teología reformada. O sea, creo que, pues, como tú mismo lo mencionabas, ¿no? Sigue vigente, ¿no? Para todas nuestras comunidades. Y pues eso, ¿no? O sea, a veces creo que nos perdemos o la teología o la fe sirve para lo contrario de construir el reino, ¿no? O sea, a la pasividad, al acomodarnos, a justificar incluso las injusticias, ¿no? Pues bueno, quisiera igual como aprovechar esto para invitarlos, ¿no? Otra vez a la segunda sesión del seminario de Teología de la Liberación. Yo creo que también es un discernimiento que va por ese camino, ¿no, Mariel? Es correcto, ¿no? Hay algo que iba a decir y se me fue la bien. No, ya es la edad. Se me fue la bien, ¿no? Sí, no, yo creo que al final... ya me acordé. Sí, mira, a mí hay algo que me preocupa mucho, pero no lo hablo mucho en público porque ya me corrieron de muchos lugares y como que ya me estoy cansando, ¿no? Pero, pero por ejemplo, a mí el otro día me hicieron una pregunta y luego hasta me enojé, ¿no? Me decían, oye, es que aparte fue una pregunta como bien malintencionada, ¿no? Me decían, nos preocupa mucho que al ser biblista no seas teóloga feminista, ¿no? Yo así de, no estoy entendiendo la relación, pero bueno, ¿no? Yo, cada que me preguntan, oye, ¿por qué no eres teóloga feminista? ¿O por qué no eres teólogo queer? ¿O por qué no eres de la teología negra o de la teología de la liberación? A mí me causa mucho conflicto, ¿no? Porque me parece que, aunque bien todas estas teologías tienen un aporte interesante y un aporte desde un horizonte de sentido particular, y obviamente, pues como ya hemos visto ahí, de coloniales y demás, me parece que al final hay un problema con lo que decías ahorita, justamente me gustó mucho la palabra que usaste con justificar ciertas actitudes, ¿no? O sea, ¿por qué habría la necesidad de que hubiera una teología feminista? ¿Por qué hay necesidad de que haya una teología negra? ¿Por qué hay necesidad de que haya una teología queer? O sea, si hubiese una lectura radical del Evangelio, no habría necesidad de que de que nacieran todas estas teologías. No sé si me explico, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hacer teología feminista que hacer teología femenina, ¿no? La teología femenina tiene sentido, ¿no? No es lo mismo hacer teología negra que hacer, perdón la palabra la voy a inventar, pero hacer teología desde la negreidad, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, una lectura radical del Evangelio nos tendría que pensar en que era innecesario todas estas teologías, ¿no? Cuando se hace una lectura donde no tendríamos por qué estarnos haciendo esas preguntas, ¿no? El problema es que sí es necesario, ¿no? El problema es que eso no solo es necesario, se ha vuelto urgente mirar estos horizontes cuando una lectura radical del Evangelio estaría contestando por qué otra vez, ¿no? Nos estamos haciendo preguntas que deberían ser innecesarias. ¿Por qué tiene que nacer una teología feminista? Porque seguimos solapando un sistema patriarcal. Pero si tuviéramos una lectura sana del Evangelio, no habría manera lógica de seguir sosteniendo un sistema patriarcal. ¿Por qué tiene que haber teología negra? Porque siguió habiendo esclavitud. Si hiciéramos una lectura radical del Evangelio, ni siquiera nos podríamos estar pensando en que pudiera existir. No sé si me doy a entender con la idea, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que tengamos que seguir justificando actitudes contrarias al Evangelio, contrarias al reino, y que aparte tengamos que desarrollar teología porque somos necios y seguimos solapando y justificando actitudes, y aparte tenemos el descaro de solaparlas desde el Evangelio, ¿no? Es increíble, ¿no? Encontrar la justificación en el Evangelio para todo lo que... hace poco leí un librito, pero no me puedo acordar del nombre porque ya soy muy anciana, pero justo decía, ¿no? Cómo los cristianos le hacemos para justificar en nombre del amor al prójimo toda una crítica a lo diferente, ¿no? Porque te amo, te digo que eres pecador, ¿no? Es como, ándale, pues.
cómo solapamos en un discurso del amor todo aquello que no podemos, que no podemos asumir o no podemos entender como diferente, ¿no? Pero lo solapamos en como te amo, pues te cuento que estás mal, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Algún último comentario? Ya estamos sobre el tiempo. Adriana, María, quien guste, es su curso. Ana, Lupita. Oye, no, es que yo apenas me ando empapando en esto, pero qué chica tan dinámica, ¿eh? Me quedo con dudas a investigar. Gracias, muy dinámica, ¿eh? Gracias por la paciencia de aguantar mis monólogos. Bueno, pues ya es hora de terminar esta sesión. Los invitamos a nuestro próximo curso de Evangelios. Ahí nos estará acompañando también Mariel. Y pues bueno, el próximo martes nos vemos igual a este mismo horario, 7:30 a 9. Voy a compartir la grabación, nada más que Zoom haga el proceso y la comparto por los que no pudieron estar y algunos otros si la quieren volver a ver. Pues muchas gracias, Sinclair, por acompañarnos, a todos ustedes. Mariel, una muy buena clase, gracias por compartirla. No, gracias a ustedes por conectarse en un día festivo y de descanso. Sí, sobre todo a ti, Mariel. Tenía que acabar con mi drama. Sí, bueno, pues muchas gracias y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Bye. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Bye.